En este vídeo vamos a continuar con el tema 2 del sistema periódico y concretamente con propiedades periódicas. En este caso vamos a ver el radio iónico. Os recuerdo que en el anterior vídeo vimos ya lo que era el radio atómico, así como el concepto de apantallamiento y el concepto de carga nuclear efectiva. Bien, vamos a definir lo mismo, la propiedad periódica que vamos a analizar y luego vamos a ver cómo varía a lo largo de la tabla periódica. Bien, radio iónico. Entendemos por radio iónico el radio de unión. Y os recuerdo que unión es un átomo que ha perdido o ha ganado electrones. Vale, definimos radio. El radio será la distancia que hay entre el centro del núcleo del ión y el electrón en el nivel más externo. Aquí os lo he dibujado. Y obtenemos el radio del ión, lo mismo que el radio atómico. Entonces, vamos a tener que distinguir entre un catión y un anión. Entonces, nosotros sabemos que un catión es un átomo que ha perdido electrones. Por lo tanto, como tiene menos electrones, va a tener menos apantallamiento. Siempre lo voy a analizar respecto al átomo, es decir, al neutro. Va a tener menos apantallamiento que el átomo neutro. En cuanto al número atómico, el número atómico de un catión no varía respecto a su átomo neutro, ya que los protones se mantienen los mismos. De hecho, si cambiáramos los protones, cambiaríamos de elemento. Por lo tanto, Z no varía. Entonces, fijaros, vamos a analizar la carga nuclear efectiva de un catión respecto a su átomo. Fijaros, si Z no varía, pero disminuye el apantallamiento, ¿qué ocurre con la carga nuclear efectiva? Que aumenta. Repito, si nosotros tenemos esto que no varía, pero esta disminuye, es menor, esta diferencia será más alta. Por lo tanto, quiere decir que la carga efectiva nuclear aumenta respecto al átomo. Es decir, el núcleo atrae con mayor fuerza los electrones más externos. El núcleo atrae con más fuerza los electrones más externos. Entonces, claro, ¿esto qué pasa? Si atrae con mayor fuerza, ¿qué supone? Que el radio iónico disminuye. Porque al haber más fuerza, juntará más el núcleo, estará más junto el núcleo con los electrones. Por lo tanto, el radio, la distancia entre el núcleo y el electrón más externo, disminuirá. Vale. Entonces, el radio iónico de un catión disminuye respecto a su átomo neutro. En cuanto a un anión gana electrones. Por lo tanto, si gana electrones, va a tener más apantallamiento. Lo mismo, en un ión no varía el número atómico, porque no varía el número de protones. Por lo tanto, a la hora de analizar la carga nuclear efectiva, lo mismo como la diferencia entre Z y A, Z no varía y como A aumentando, quiere decir que esa diferencia será menor respecto al átomo. Por lo tanto, quiere decir que en este caso la carga nuclear efectiva disminuye. ¿Y qué implica? Que el núcleo del ión ejerce menor fuerza de atracción sobre los electrones externos. Entonces, como ejerce menor fuerza de atracción, no estarán tan juntos. Habrá más distancia entre el núcleo y los electrones externos. Y esa distancia nosotros la hemos definido como el radio iónico. Por lo tanto, al haber más distancia, el radio iónico será mayor. Insisto, respecto a su átomo neutro. Vale. Entonces, fijaros.
vamos a hacer ahora un ejercicio. Vamos a analizar el radio atómico e iónico del sodio y del ion sodio respectivamente. Entonces, para ello, lo primero, nos tenemos que fijar que el sodio tiene número atómico 11. Vale, 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Esta es su configuración electrónica. Vale. Si dibujamos el átomo de sodio, que tiene 11 protones, tenemos que distribuir los electrones en lo que nos ha salido la configuración electrónica, en 3 niveles. Vale. Entonces tenemos 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo nivel, y luego tenemos un electrón. Y este electrón es el electrón de valencia, por lo tanto la distancia, el radio será la distancia entre el núcleo y este electrón. Vale, si nosotros analizamos el ion sodio, tiene 11 protones e inicialmente tenía 11 electrones, pero como ha perdido un electrón, su configuración electrónica será de 10 electrones. Por lo tanto, será 1s2, 2s2 y 2p6. Entonces, en este caso, fijaros, yo dibujo el núcleo con 11 protones, porque no ha perdido ningún protón, se mantiene. Y en este caso, tiene 10 electrones, que los distribuimos en las capas 1 y 2. En la 2 tiene 8. Y lo mismo, definiremos el radio, en este caso el iónico, como la distancia entre el núcleo, entre el centro del núcleo y el electrón más externo. ¿Vale? Este sería el radio atómico porque estamos hablando de un átomo, que es el sodio, y este es el radio iónico. Es lo mismo, lo único que es dependiendo a qué se hace referencia, al átomo o al ion. Vale, pues vamos a analizar cuál es mayor. Fijaros que en este caso, como ha perdido un electrón, implica que disminuye el apantallamiento producido. Os recuerdo que el apantallamiento era el número de electrones kernel por 1, que era el apantallamiento que producía cada electrón kernel, más el número de electrones de valencia por 0,8. Por lo tanto, el apantallamiento es directamente proporcional al número de electrones. Entonces, si disminuye el número de electrones, disminuye por tanto el apantallamiento. Vale. Vamos a ver cómo varía con la carga nuclear efectiva. Fijaros que el número atómico del sodio es 11 y el número atómico del ion sodio también es 11. Tenemos el mismo número de protones. En el núcleo, insisto, los protones no varían. Entonces, ¿qué ocurre? Que como A ha disminuido, el apantallamiento ha disminuido y Z se mantiene, la diferencia entre Z y A es menor. Es mayor, perdón. Por lo tanto, esto quiere decir que como es mayor, aumenta la carga nuclear efectiva. Por lo tanto, implica que aumenta la fuerza de atracción entre el núcleo, que es el positivo, y el electrón más externo. Vale, como aumenta esa fuerza de atracción, tirará más el núcleo hacia los electrones, disminuyendo por tanto la distancia que hay entre el electrón y el núcleo. Y esa distancia es la definición de radio. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Conclusión, que el radio del sodio es mayor que el radio del ion sodio. Vale, vamos a analizar ahora el radio atómico e iónico del azufre y del ion azufre. Vale.
Lo mismo, nos fijamos en la tabla periódica y el azufre tiene un número atómico de 16. Es decir, tiene 16 protones y 16 electrones. Es neutro. Por lo tanto, su configuración electrónica será 1s2, distribuir 16 electrones, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p4. 10 más 6, 16. Vale. El ion azufre. El ion azufre, claro, tenemos que saber que es el ion más estable, que es cuando ha ganado 2 electrones para llegar a la configuración del gas noble. Fijaros que aquí, en el nivel 3p, en su nivel 3p, le faltan 2 electrones para llegar a 6 y así completar el nivel 3 con 8 electrones. Por lo tanto, el ion más estable de azufre es el ion azufre, que es S con carga 2 negativa. Es decir, en este caso, lo mismo, Z es igual a 16, no hemos cambiado de elemento, por tanto no cambiamos de número atómico, el número de protones es el mismo, lo único que en este caso hemos aumentado el número de electrones porque ha ganado 2 electrones. Por lo tanto, 16 más 2, 18 electrones. De esta manera, que ha adquirido en este caso la configuración electrónica del gas noble. Ya tiene 8 electrones en la última capa. Vale. Entonces lo mismo. Nosotros, si dibujamos el átomo de azufre, en este caso en el núcleo tenemos 16 protones. 16 protones que luego los electrones se distribuyen en 3 niveles. Y fijaros, en el último nivel, en este caso, tenemos 6 electrones. 2 en el orbital 6 y luego tenemos 4 en el orbital P. Entonces la distancia entre el núcleo y el electrón más externo es el radio, en este caso radioatómico. Vale, si nosotros dibujamos el ion azufre, el núcleo lo mismo, tiene 16 protones porque no varía. Y luego los electrones se distribuyen en 3 niveles. Lo único que varía en este caso es que en el último nivel, en vez de dibujar 6 electrones, tenemos que dibujar 2 más, porque ha ganado 2 electrones. Vale. Entonces la distancia entre el núcleo y el nivel más externo es el radio, y en este caso es el radio iónico. Vale. ¿Qué ocurre? Que el átomo de azufre va a tener un número atómico y va a tener un cierto apantallamiento, que como hemos dicho antes, el apantallamiento es proporcional al número de electrones totales. Por lo tanto, si disminuye el apantallamiento, si disminuye el número de electrones, disminuye el apantallamiento. Y si aumenta el número de electrones, aumenta el apantallamiento. Entonces, claro, si analizamos el ion azufre, en el ion azufre nosotros hemos aumentado el número de electrones. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que aumenta el apantallamiento. Si analizamos la carga nuclear efectiva, es Z menos A. Z se mantiene constante entre el átomo y su ion correspondiente. Y si aumenta el apantallamiento, quiere decir que disminuye la diferencia entre Z y A. Por lo tanto, disminuye la carga nuclear efectiva. Y entonces la carga nuclear efectiva es la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón más externo. Vale, como disminuye esta fuerza de atracción, quiere decir que el núcleo no podrá atraer tanto al electrón más externo, por lo tanto la distancia que haya entre ellos será mayor. Entonces fijaros, en este caso el radio del anión es mayor que el radio del átomo, que en este caso es el azufre. Es justo al contrario que ocurre con los cationes. Vale, vamos a hacer un tercer ejercicio. En este caso nos piden ordenar de mayor a menor el radio atómico e iónico dependiendo de las especies químicas que tengamos que analizar y nos dicen que se tratan de especies isoeléctricas y nos dan el ion del oxígeno, el del sodio, el del flúor, el del magnesio y nos dan el neón, que en este caso es un átomo. Vale, lo primero de todo tenemos que saber que especies isoeléctricas
son aquellas que tienen el mismo número de electrones. Vale, entonces si os fijáis, o vais a la tabla periódica, el número atómico del oxígeno es 8, es decir, tiene 8 protones, ¿vale? Y 8 electrones. El átomo neutro. El sodio. El sodio tiene número atómico 11, por lo tanto el neutro tiene 11 protones y 11 electrones. El flúor, todo esto está en la tabla periódica. Número atómico 9, perdón, por lo tanto tiene 9 protones y 9 electrones. Luego el magnesio tiene número atómico 12, por lo tanto tiene 12 protones y 12 electrones. Y por último el neón tiene número atómico 10, lo que implica que tiene 10 protones en su núcleo y 10 electrones. Por lo tanto, fijaros, el ion oxígeno, 2 menos. Este ha ganado 2 electrones respecto al átomo neutro, entonces tiene 8 más 2, 10 electrones. Tiene 8 protones y 10 electrones. El ion sodio ha perdido un electrón porque tiene una carga positiva, por lo tanto tiene 11 protones que se mantienen constantes respecto al átomo, y como ha perdido un electrón, 11 menos 1, 10 electrones. El flúor, el ion flúor, tiene 9 protones y en este caso ha ganado un electrón, 9 más 1, 10 electrones. El magnesio, en este caso, tiene 12 protones que inicialmente tenían 12 electrones, pero como ha perdido 2 electrones porque tiene 2 cargas positivas, tiene 10 electrones. Entonces fijaros que acabamos de ver que todos tienen 10 electrones. Vale. Y lo único que se diferencia, fijaros, es el número de protones de cada uno. Vale. Claro, todos ellos van a tener la misma configuración electrónica porque tienen el mismo número de electrones, que será 1s2, 2s2, 2p6. Por lo tanto, la distancia, el número de niveles es el mismo. Vale. Entonces, como hemos dicho que el número de protones es distinto, fijaros que es de donde tenemos que empezar a analizar. Claro, nosotros vamos a tener el átomo de oxígeno, que en este caso va a tener 8 protones. Vale, este es el oxígeno. Vamos a tener el del sodio, que tiene 11 protones. Y fijaros lo que he dicho antes, todos los electrones distribuidos de la misma manera, solo en 2 niveles, porque tienen 10 todos. Este es el del sodio. Lo mismo el del flúor, lo que pasa que el flúor tiene 9 protones en el núcleo. Y luego el magnesio, que tiene 12. Vale, pues fijaros. Claro, cuanto mayor número de protones, que es lo mismo que mayor número atómico, ¿qué pasa? Fijaros que en este caso, como tiene el mismo número de electrones, todos tienen el mismo apantallamiento. Por lo tanto, el apantallamiento no varía. Vale, recordamos que la carga nuclear efectiva es Z menos A. Entonces, si el apantallamiento no afecta y solo afecta el número atómico, que es lo que varía, fijaros, si aumenta el número atómico, aumenta también
la carga nuclear efectiva, porque ya no varía. Si aumenta la carga nuclear efectiva, implica que aumenta la fuerza de atracción entre el núcleo y el electrón más externo. Si hay mayor fuerza de atracción, significa que el electrón y el núcleo estarán más juntos, por lo tanto, su distancia disminuye, lo que implica que el radio será menor. Entonces, fijaros, acabamos de resolver ya el problema. Cuanto mayor número atómico tenga, menor radio. Entonces, partimos que el que tiene mayor número atómico es el magnesio. Por lo tanto, el radio del magnesio será menor que el radio del sodio, que tiene 11 protones, menor que el radio del neón, que tenía 10, menor que el radio del flúor y menor que el radio del oxígeno. Fijaros que esto es inversamente proporcional a los, a los números atómicos. El número atómico del magnesio es mayor que el número atómico del sodio, mayor que el número atómico del neón, mayor que el número atómico del flúor y mayor que el número atómico del oxígeno. Vale. Entonces fijaros que ya acabamos de resolver el ejercicio. Vale, luego lo último nos tenemos que fijar porque nos han pedido ordenarlo de mayor a menor, el radio atómico. Está aquí el enunciado. De mayor a menor. Entonces vamos a comprobar cómo lo hemos hecho. Vale. Nosotros lo que acabamos de hacer es ordenarlo de menor a mayor. Y nos lo piden a la inversa. Ordenarlo el radio atómico de mayor a menor. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es darle la vuelta. Radio del oxígeno mayor que el radio del flúor, mayor que el radio del neón, mayor que el radio del ion sodio y mayor que el radio del ion magnesio. Por lo tanto, esta sería la solución.